Lectura comentada de la Biblia. Primer libro de Reyes, capítulo 1 al capítulo 3. Adonías el consentido. Reivindicación de Salomón como rey. Instrucciones de David a Salomón. Petición de Salomón. Los primeros capítulos de Reyes nos muestran los últimos días de David y su muerte. Comienza diciéndonos que David ya era muy anciano para este momento. Él tendría unos 70 años y su condición era muy débil, de tal manera que tuvieron que traer a una joven para que se acostara con él y lo calentara. Y no es que 70 años fueran demasiados para aquella época, sino que toda la vida tan vertiginosa que tuvo David lo habían llevado a esta condición. Y es por ello que Adonías, su cuarto hijo, aprovechó el momento para hacerse del reino, pensando que por razones naturales él debería ser el rey, ya que sus hermanos anteriores, que eran mayores, habían muerto. Por esto es que sin saberlo David, Adonías ya había hecho todas las previsiones necesarias para que la gente lo proclamara rey. Ahora, es de llamarnos la atención que nos diga que la razón de todo esto es porque su padre nunca lo había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este joven era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Una vez más confirmamos que David tenía esta debilidad para con sus hijos, pues todos sus problemas ocasionados anteriormente se debían a que David no había hecho lo necesario para disciplinarles e incluso quitarles de sus posiciones de privilegio. Y ya al final de sus días, una vez más, se vuelve a enfrentar a otra rebelión de su hijo Adonías. Así que podríamos decir que este Adonías era un hombre consentido, y deberíamos recordar lo que dice Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Salomón fue ratificado como rey de parte de David para poder hacer ver al pueblo que Adonías estaba usurpando una posición que no era de él. Y fue tal la aceptación de todo el pueblo que Adonías, mientras estaba celebrando una supuesta victoria política, escuchó todo el estruendo y el gozo, y le fue dicho que Salomón estaba sentado ahora en el trono de David su padre. Temiendo Adonías fue y se tomó de los cuernos del altar, tratando con ello de disuadir a Salomón para que no lo matara. Se había hecho una especie de costumbre por la cual algunos podrían pedir clemencia. Si en verdad eran inocentes, iban y se tomaban de los cuernos del altar. Entonces Salomón perdonó a Adonías y lo mandó a recluirse a su casa. Joab también trató de hacer lo mismo, pues se había unido a Adonías, pero por órdenes de Salomón fue muerto en el altar, y así cumplió uno de los deseos de su padre de traer juicio sobre este hombre que lo había, si bien defendido, también lo tenía atado por su violencia. También hizo venganza de Simei, el hombre que había maldecido a David, y quitó a Abiatar del sacerdocio por haberse unido a Adonías, pero no lo mató porque había cumplido fielmente con su padre. Pero al quitarlo del sacerdocio también nos dice nuestro pasaje que se cumplió la palabra del Señor profetizada en contra de la familia de Elí, que no estarían al servicio del sacerdocio después de determinada edad. A Salomón se le presentó la oportunidad más grande de toda su vida y la aprovechó, porque Dios le dijo que pidiera lo que quisiera y él se lo daría. Y Salomón oró y pidió sabiduría a Dios para poder gobernar al pueblo, lo cual agradó a Dios y se lo concedió. Pero Salomón comenzó a dar muestras de lo que sería un problema más adelante en toda su vida. Se casó con la hija de Faraón como en una especie de estrategia política para mantener el dominio de todo aquel lugar y contar con la sumisión de Faraón. Pero en realidad todo esto fue el principio de la desviación y caída de Salomón por sus múltiples matrimonios con mujeres extranjeras. Tan malo fue el ejemplo de Salomón en este aspecto que incluso Nehemías
frustrado con el pueblo que contraía matrimonio con las mujeres de las naciones paganas, lo menciona diciendo: ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras? La sabiduría de Salomón se hizo patente de manera inmediata con el caso de aquel niño en el cual reclamaban 2 mujeres. La solución dada por Salomón asombró a todo el pueblo de Israel y nos dice que temieron al rey porque vieron que en él había sabiduría de Dios para juzgar. Qué cosa más deseable para todos aquellos que tenemos un liderazgo como varones dentro de nuestro hogar, pero también dentro de la iglesia de nuestro Dios.